Hoy vengo a pagar las deudas que tengo con esos hermosos suscriptores. Hoy es el día de la segunda parte de videos de Yu-Gi-Oh! Que además, como creo que tiene que ser, no va a haber 2 sin 3, así que ya están avisados. Como para poder comentar un poco de qué trata este análisis, es mi opinión y pensamientos abstractos con respecto a la película de 2016 de Dark Side of Dimension, donde el cual es una continuación directa a Dual Monster, o sea, el video que saqué hace poco, y que tiene no solo más de un buen mensaje a destacar, sino que es la mejor película de Yu-Gi-Oh! Jamás creada. Realmente es un gran paso adelante con respecto a la franquicia y a otras franquicias también por aquella época. O sea, los voy a poner un poco en contexto. Yu-Gi-Oh! De Dark Side of Dimension llega en una época, que la misma sigue, donde estaba de moda los pseudo revival de series de los 90 o más atrás. Sakura Card Captor, Dragon Ball Z, Shaman King, Sailor Moon y un largo etcétera de ejemplos de aquella época y actuales que siguen apareciendo. La onda en sí era revivir y poner a los viejos personajes a hacer cosas nuevas más o menos con el formato anterior de toda la vida. Y en eso, bueno, Yu-Gi-Oh! Viene y dice que no a todo lo establecido. The Dark Side of Dimension trata de brindar una historia coherente con respecto a otros ejemplos y trata de alejarse de todo lo establecido por los ya nombrados pseudo revival. Además que esta cinta nos da una premisa desde el principio, y esa es: perdí a alguien, ¿cómo lidio mi duelo interno con eso y el resto del mundo? Y para eso tenemos la visión de 3 personajes diferentes. Yugi Muto, que trata de superar la pérdida y partida del faraón al final de la serie. Seto Kaiba, que tiene una situación con el mismo casi patológica de no poder avanzar por sentirse menos que el faraón. Y Aigami o Diva, que sería entre comillas el villano de la cinta. Cada visión de su duelo interno es muy particular, la verdad, aunque creo que es una película casi perfecta. Deja en falta que capaz algunas motivaciones del villano, por decirlo de alguna manera, terminaron siendo medias genéricas, pero no quiero adelantarme. Mejor vamos con un resumen como para comenzar y después iremos desgranando cada visión filosófica de cada personaje principal. En sí, la historia nos sitúa solo un par de meses después del final de la serie. El faraón ya no está, Yugi y sus amigos están por graduarse, y Tea, como otros personajes, van a tomar su propio camino y continuar con sus vidas. Desde el principio de la película vemos que todo está más o menos en su sitio, menos la cordura de Seto Kaiba. El mismo no ha podido olvidar y dejar ir el recuerdo del faraón, sigue obsesionado con Aten y no puede descansar hasta poder vencerlo, por lo que le agarra la locura y quiere poder traerlo de vuelta. Acá es donde se plantea el conflicto de la cinta. Como dije, la película trata de mostrar diferentes visiones de vida o filosóficas con respecto a la pérdida de alguien importante. No solo para Yugi, que sería el más lógico que se sienta mal con respecto a ya no tener a su primer amigo a su lado, sino además con tener que continuar su vida sin él. Pero la cinta nos muestra lo contrario. Seto, como ya dijimos, quiere a toda costa traer de nuevo a Aten, así poder luchar con él una última vez. Y en eso entra Diva, el entre comillas villano. La figura del mismo es muy controversial, podríamos decir. Podríamos comentar que es el punto o eslabón débil de la película. En sí, su plan puede tener cierta lógica, pero en un punto se ramifica para otros lados y termina de una manera medio genérica. En sí, el personaje es una amalgama de otros villanos que han aparecido en diferentes películas de la franquicia o en la misma serie. Además que él mismo, junto con su hermana y amigo sirviente, son un reciclado de Marik y Shiso y el sirviente de Marik, aunque esto es más que nada un dato de color. Vayamos a lo importante: la visión de Aigami y su poder. Aigami entra en la cuestión del conflicto de los personajes anteriormente mencionados con respecto a la pérdida del faraón, en el punto donde él necesita urgentemente que Kaiba desista de poder revivir al mismo, o si no, no podrá alcanzar el prana junto a su séquito de seguidores. Y acá empieza la explicación loca de todo esto. Vamos a tratar de ir por partes, así se entiende. Dentro de la mitología de Yu-Gi-Oh!, en teoría hay poderes oscuros del mal, por decirlo de alguna manera. Yugi, cuando tenía su rompecabezas del milenio, técnicamente ir cambiando de cuerpos con el faraón, ya contaría como el mismo. Pero Diva no es muy diferente y al mismo tiempo es distinto. Aigami tiene una especie de pseudo artículo del milenio que pertenecía a Shadi, que es un personaje medianamente recurrente en Dual Monster, principalmente relacionado con el faraón y demás. O sea, fíjate sus ropas, parece salido del antiguo Egipto. Pero bueno, volviendo a Diva, con ese artículo y el poder de prana, lo que puede hacer es, para sí mismo o la persona que elija, poder desvincular del mundo y mandarlo a una dimensión diferente donde se perdería para siempre esa persona y demás. O utilizar ese mismo poder como para alcanzar una dimensión superior e idílica perfecta, donde él y sus seguidores quieren ir. Pero el tema es que si el faraón revive, perderán sus poderes y no podrán alcanzar dicho paraíso nunca. Y justamente Seto Kaiba es quien está a punto o trata de lograrlo, traer de vuelta al faraón. O sea, en un principio ese es el tema con Aigami, pero tengo que explicar un poco más de su poder y opinión con respecto a este mismo y la idea detrás del personaje. En teoría, el poder de prana se logra o es más factible, ya que en la mitología del universo de Yu-Gi-Oh! Todos estamos conectados por vínculos invisibles, y eso se logra porque otras personas nos pueden reconocer y con eso no
no podemos dejar de existir, o más o menos es la idea. Pero como ya dije, el poder de prana permite al usuario que lo use desvincular a alguien de todos los vínculos posibles en su vida y así mandarlo a una dimensión alejada de todo eso. O sea, una especie de limbo donde al final moriríamos, porque nadie nos recordaría. En sí el poder es bastante interesante, la verdad. Mientras veía la película como por quinta vez, pensaba que el mismo como para un videojuego sería genial, pero más allá de que analizándolo fríamente el poder en sí es como tomado de una idea pseudo budista, si no me equivoco, que además mismamente lo del prana para poder viajar a una dimensión o paraíso no terrenal sino dimensional, idílico y perfecto, suena justamente a esa idea abstracta de los liberales, iluministas y comunistas, que ya sabemos que históricamente estos movimientos son los que trataron de crear ese paraíso en la tierra trayendo muchísima hambruna y muerte a su paso. Si no me creen, ahí tienen los gulags rusos, el salto adelante, los campos de concentración y un largo etcétera. Y posiblemente ese sea mi mayor problema con la idea detrás de prana. O sea, como digo, el poder es genial y mola, creo que tiene cierta idea interesante, pero más que nada para la ficción. Si quieren complementar este video, pueden buscar alguno de los videos de Jordan Peterson en YouTube, donde justamente habla de por qué los hombres son rechazados y ahí menciona lo de desaparecer o ser invisible para la sociedad. Esa circunstancia de desaparecer en vida es por donde más lo relaciono. Además, haciendo una pequeña similitud con las consecuencias de este poder, o sea el prana y de que te desvinculen del mundo, es un fenómeno que se puede conectar con las situaciones actuales, o sea, la de invisibilizar o desaparecer problemas del día a día cotidiano. Ejemplos de esto, bueno, uno medio fuerte, pero si me conocen sabe que no suelo tener filtro, las en Europa perpetradas por inmigrantes ilegales y que llegan en manada a estos países y por temas ideológicos y de protección de grupos de izquierda están completamente desaparecidos de la opinión pública, exceptuando por las personas de bien. Pero perdón, no me quiero desviar del tema aunque todo esté relacionado. Como digo y pueden imaginar que aunque no soy el mejor cristiano, tampoco soy un hereje y por ende no banco ninguna idea budista, que es lo primero que se me viene a la mente con respecto al poder de Diva. Fíjense que en sí los personajes que tienen esta habilidad llegan a conseguirla gracias a que en un momento Shadi los elige, por decirlo de alguna manera, donde el mismo trata de hacer una buena obra con esto, poder proteger a unos niños inocentes y maltratados por su dueño, por decirlo de alguna manera, pero lo que termina de hacer es abstraerlos del mundo y de la realidad. No digo que estaba bien lo que hacía este tipo, sino que el resultado de esta acción lo que logró es que todo el séquito de Diva y él mismo sea movilizado por el miedo de no poder alcanzar ese paraíso dimensional, en vez de afrontar la vida que es dura. No es horrible ni nada, es dura y sobrevive el más fuerte. Duele aceptarlo o no, es así. No nacemos libres y debe ser lo primero que debemos entender del mundo. Creo que es eso lo que más queja me deja todo el trasfondo de Aigami. Esa idea de autoabstracción que se autoimpusieron todo el séquito del mismo es muy peligrosa, dependiendo de un poder mágico para poder vivir alejados de la realidad, esperando poder alcanzar un paraíso que muy posiblemente no llegue nunca, porque si además dependés de las acciones de terceros para no perder tu poder, significa que no sos libre y solo estás escapando por ahora de tus problemas. Además, como ya dije, creo que Diva tenía todo el potencial de ser un gran personaje, porque además yo no lo considero que sea el villano, sino más que nada una especie de antihéroe por ahí. Vos fíjate que es el mismo Diva, que es el único que se queja de Kaiba, diciéndole tirano y que controla la ciudad de Dominó y nadie chistea al respecto o dice nada, lo que me parece genial, ya que además de Yugimoto, solamente Diva le quiso hacer frente a Kaiba en su locura. Una lástima que terminara con un final tan genérico, pero que igual logró seguir con su vida y seguramente habrá tenido que afrontar el mundo real. Acá tenemos que hacer hincapié y un paréntesis gigante con respecto a este personaje, ya que Seto no solo es pieza fundamental en esta historia, sino que es casi protagonista de la misma. Viendo diferentes videos con respecto a la película, hacen hincapié en el crecimiento de Kaiba en la misma cinta, que sí es verdad, se da, hasta logrando en un punto superar su orgullo y confiar en otras personas, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora quiero poder tener tiempo de putear o bardear al mismo. En sí, como ya dije, Seto se desquicia y pone a toda su gente a crear réplicas virtuales del faraón para poder pelear con él, donde sí, el faraón pierde, pero Seto sabe que esto no es real, que es solo una simulación sin un alma. Es interesante todo el mensaje transhumanista que vemos en Kaiba durante toda la película, que aunque esté loco él mismo, entiende que una persona es algo más que algoritmos que dicen ser dicha persona. Esto es peor para él, ya que lo va obsesionando más todavía con Aten, ya que entiende que no hay otra forma que no sea traerlo de vuelta, para poder satisfacer sus necesidades patológicas con él mismo. Volviendo a la historia, en eso Kaiba trata de recuperar los artículos del milenio, excavando la tumba ceremonial donde terminó la serie anterior. Por ahí tienen mi video por si no se acuerdan y demás, para tratar de encontrar nuevamente el rompecabezas del milenio y así traer a Aten otra vez. Claro está, teniendo que usar entre comillas al recipiente del mismo, Yugimoto, en el intento, por lo que acá ya vemos cuáles van a ser las diferentes premisas de la historia y todavía me falta bastante que explicar. Volvamos en un primer momento con Kaiba. El mismo no solo da a entender y mostrar ciertas tendencias transhumanistas, también
muestra pequeños rasgos megalómano y de tirano, como el de no poder entrar a Ciudad Dominó, la ciudad donde viven los protagonistas, sin tener que registrar tu deck primero. O sea, justamente lo que muchas veces hemos hablado en otros videos de la privatización de la política y de lo público, entre comillas, en pos de los intereses de multinacionales. Seto muestra todo eso prácticamente en el primer cuarto de la película, sin obviar además la armadura, entre comillas, que lleva con él siempre, que es parte de su sistema de duelos más nuevo, donde directamente no tiene cartas en físico, sino que son como en digital y las tenés en una base de datos que hace las veces de deck. O sea, la confirmación absoluta de que Kaiba perdió totalmente la cabeza. Además, otra cosa que me olvidé de explicar, antes que saliera dicha película, se publicó un manga de 2 capítulos, llamado Transcendent Game, que intenta explicar muchas cosas de la cinta como para que no quede ninguna duda aparente, y también de la obsesión del mismo Seto en la cinta. Kaiba en dicho manga crea una especie de red neuronal de duelos, llamada Dual Link, para el que quiera duelear con otra persona, no importa de dónde sea, puede hacerlo. Algo así como un multijugador de hoy en día o parecidos, pero donde podés usar tus emociones o ego. Esto lo vamos a explicar más adelante igual. Como para poder potenciar las invocaciones que haces. O sea, es algo parecido al reino de las sombras que apareció con los artículos del milenio, pero llevado a cabo con la tecnología del mundo real, cosa que demuestra las claras intenciones transhumanistas y tiránicas del mismo Seto. En ese manga llega a luchar contra la hermana de, entre comillas, el villano de la cinta, como ya dijimos, Diva, y ahí Kaiba, utilizando la red neuronal, su poder mental o ego propio y demás, logra ver a Aten, llegando a la conclusión de que se puede llegar a viajar a otras dimensiones y la misma donde se encuentra el faraón, gracias a la tecnología que él posee. Acá tenemos que trazar un paralelismo fundamental con respecto al poder de Diva y el de Kaiba, pero antes hablemos del ego. Acá tenemos algo que destacar. Según la RAE, el ego se puede definir en principio como 2 cosas distintas. 1. Valoración excesiva de uno mismo o exceso de autoestima. Su ego le impide reconocer que se ha equivocado de nuevo. 2. En la teoría del psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. Vamos a concentrarnos principalmente en el segundo. Como ya dije, hay ciertos paralelismos en los poderes de Diva y Kaiba, ya que el prana, en comparación con la tecnología del Dual Link de Kaiba, tienen características similares. Los voy a poner en contexto con una situación de la película. En primera instancia, cuando Igaimi y Kaiba se encuentran, Diva quiere mandar a otra dimensión a Kaiba y terminar el trabajo rápido, a lo que Seto responde colocándose su armadura y usando su tecnología de Dual Links, con lo que el mismo Kaiba se salva y no puede ser mandado a ninguna otra dimensión. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Como ya dijimos, el prana tiene el poder de cerrar o sacarte todos los vínculos con las demás personas del mundo, pero también tiene el poder inverso. Es así como se supone que Diva piensa llegar al prana con sus seguidores. O sea, se podría hacer alusión a tener una cantidad infinita de vínculos como para poder lograrlo. Algo así como una referencia a la iluminación budista, más o menos. Bueno, el Dual Link de Kaiba funciona de una manera parecida pero vinculado a la tecnología. O sea, el ya mencionado Dual Link, como ya dijimos, pero lo repito, es el sistema nuevo de duelos de Kaiba, donde todo el mundo puede estar conectado entre sí, no importa de dónde seas, siempre y cuando tengas un disco de duelos. Y es esto lo que salva a Kaiba. Cuando él se colocó su disco de duelo, se conectó a la red de Kaiba Core, y con eso y su fama de que alguien conocido de ese mundo en los duelos se conectara, logra que Kaiba no pueda desaparecer, ya que hay demasiados vínculos de más que lo están mirando. Podríamos igual relacionarlo, como ya dije, con el ego propio de Kaiba, que es tan elevado que igual no podría desaparecer, porque como ya mencionamos en la RAE, el ego controla los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. O sea, se podría hacer un análisis de esto con respecto de que el ego desmedido de Kaiba hace imposible que deje de existir por su propio convencimiento de su propia existencia. O sea, es lo que yo entendí. Puedo estar errado igual, pero bueno, sigamos. Volviendo a la cinta, y como ya dijimos, tanto el poder místico de Diva y la tecnología sin límites de Seto son prácticamente lo mismo, con apenas diferencia, lo que es irónico en algún punto o demasiada casualidad, que desde mi punto de vista no lo es, ya que por si no lo sabías, tanto el movimiento o religión budista y el pensamiento transhumanista y demás se basan principalmente en la razón de la mente, esa idea iluminista de que desde la racionalidad de mi pensamiento voy a poder alcanzar mis metas y hasta poder dejar de ser creación para ser creador, aunque eso último está más relacionado con el transhumanismo en algún punto. Pero en sí ambos poderes o ideas filosóficas se basan en estas ideas abstractas, que en sí ambas terminan teniendo el mismo objetivo, un futuro infinito y logrando una perfección, entre comillas, superior relacionada con un paraíso terrenal o ya dimensional si pudiéramos imaginarlo. Prácticamente es llevado a la realidad, o por lo menos lo intenta, los pensamientos de Descartes. O sea, creo que todos conocemos la famosa frase, pienso, luego existo. Como se darán cuenta, por mucho menos de todo esto Kaiba no me agrada, así que en sí con su locura de filántropo loco, mucho menos. Pero como vengo diciendo, Seto es villano y protagonista de la cinta. Creo que en algún punto sí tiene un crecimiento propio. Llegando al final de la misma, Kaiba termina reconociendo a Yui como un igual y además se sacrifica en una parte por alguien que no sea su hermano pequeño, hablando entre comillas bien del personaje. Pero como saben, creo que el propio Seto tiene tantos peros que para mí eso queda como un dato anecdótico, ya que creo que su propia locura y obsesión con el poder y el propio faraón termina siendo más perjudicial tanto para él como para el resto. También entiendo que es un personaje querido en la saga de este maravilloso universo de
cartas, por lo que en sí va a tener un trato especial y no van a hacerle pagar alguna de sus fechorías, pero aún así creo que es importante resaltarlas por justamente el mensaje negativo que creo que manda, más allá de que gracias a esa misma obsesión él logró su cometido, robando el artículo de Diva y usando su tecnología Dual Link termina viendo al faraón a la cara, y es algo que todavía no nos dieron de ninguna forma y todavía estamos esperando. La visión de Yugi y Muto en la cinta, desde mi humilde opinión, es la más correcta. Es el pensamiento más conservador de toda la cinta. El mismo Yugi trata de continuar su vida sin Aten, porque es lo que prometió y además se entiende que es lo mejor. Es obvio que hay momentos donde Yugi está triste y lo extraña al faraón, pero sabe que es lo mejor para él y para el propio Aten que dejaran de estar juntos. También hay que mencionar que Yugi no tiene tanta participación de la cinta excepto en el final de la misma, donde por el tema de Diva y Zeto termina entrando en una especie de duelos rituales decisivos con los mencionados anteriormente. Antes de pasar a esa parte, me parece oportuno destacar algo. En sí, como ya dije, la cinta se trata de ver las tres visiones de cómo sobrellevar un duelo, pero es Yugi el que prácticamente ya lo superó. Sabía que el faraón no iba a volver, no importaba si armaba o no el rompecabezas otra vez, que igual se terminó equivocando porque la cinta se trampa con eso, pero bueno. Y es el que ha podido vivir su vida de manera completa mejor que todos, o por lo menos de los personajes principales ya nombrados. Además, otra cosa a resaltar es que Yugi durante la cinta logra que todos lo valoren y tomen en serio. En varias partes de la película, a Yugi lo reducen a ser el recipiente del faraón, pero es el mismo quien pone todo en su lugar. Logra vencer a Diva en un duelo y con eso llega a su duelo final, por decirlo de alguna manera, con Kaiba, y donde él mismo lo quiere destratar durante todo el duelo, diciendo que no es con él con quien quiere luchar, sino con el rey, entre comillas, hablando del faraón, demostrando más la locura de Zeto. Pero Yugi supera todos los escollos y recordando que le prometió al faraón en su despedida que no se puede rendir y menos perder. En eso le gana una vez más a Kaiba y le demuestra que es mejor que él y que tiene que desistir de poder traer al faraón otra vez porque hay que soltar el recuerdo del mismo y poder seguir adelante. La película medio que le hace trampa al buen mensaje de Yugi y como ya dije, Diva termina teniendo un final medio genérico de malo, teniendo una transformación final y todo. Yugi y Zeto tienen que pelear con él en este duelo final y es ahí cuando Zeto se sacrifica por Yugi como para poder darle un turno más. Y en eso, cuando todos perdíamos la esperanza, Aten vuelve y junto con Yugi, los dos vencen a Aigami y es por eso que en la parte final se ve el reflejo de los dos juntos que están sacando la carta final, ya que son iguales. Ahora, con todo lo mencionado, Yugi en una segunda oportunidad de poder despedirse del faraón, esta vez lo hace sin llorar y estar triste, sino que feliz y contento, demostrándole al faraón que ha podido vivir su vida sin ningún miedo y que lo seguirá haciendo todavía más a partir de ahora. Aten destruye los artículos del milenio y con eso vamos viendo el epílogo de la cinta y cada personaje tomando su camino como para poder seguir creciendo y vivir sus vidas. Bueno, como palabras finales, lo primero que quería decir es... eso ha sido largo. Es una película de solo 2 horas, pero en sí se puede sacar muchísimas lecturas filosóficas y, como suelo decir, buenos mensajes. Por eso mismo saben y se entiende que se las recomiendo con todo mi cariño. Si ya vieron la serie original y mi video anterior, guiño guiño, codo codo, voltereta para atrás, la verdad me sigue sorprendiendo cada vez que la veo. Me deja pensando en qué estuvo haciendo el creador original de Yu-Gi-Oh para hacer esta peli. Me lo imagino en una biblioteca personal leyendo de diferentes temas filosóficos y utilizando eso para la película. Posta, porque de verdad es más profunda la cinta de lo que aparenta en, bueno, un universo de duelos de cartas, man. En serio, es casi como complejizar Beyblade y Watchin, no sé, es medio bizarro, pero tiene su toque y lo banco obviamente. Es como ya dije en mi citado video, la serie original tiene más profundidad de lo que aparenta. En sí es como una característica clave del creador original, Kazuki Takahashi. Y no mucho más, gente, espero que les haya gustado el video y nada, saben que mis propias opiniones de cada personaje y por ende visiones filosóficas lo dejé durante el video. Y lo único que me deja enojado de la misma cita es que todavía nos deben algo que no nos dieron.